Hola, bienvenidos una vez más a La City sin gluten. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un pan rústico, integral, sin gluten, sin lactosa, tampoco llevará huevos, súper rápido, súper fácil. Es un pan fabuloso con una nueva fórmula, espero que les guste y bueno, comenzamos. Lo primero que necesitarás son 300 ml de agua tibia. Esto lo utilizaremos para la levadura. Una cucharada de miel o azúcar, lo que tengas. A esto le agregaremos 6 gramos de levadura seca instantánea o 18 gramos de levadura fresca. Así. Y le agregaremos 10 o 12 gramos de cáscara molida de psyllium. Importante que sea para pan. Mezclamos todo y dejaremos reposar alrededor de unos 30 minutos o hasta que veas que se activa la levadura. Ahora vamos a hacer la harina de arroz integral, que es la que vamos a utilizar en la receta. Si tú la tienes ya en forma de harina, perfecto, pero yo no la tenía, así que he comprado arroz integral y con mi moledor pues lo muelo todo lo fino posible que puedas. También puedes molerlo con una licuadora como hago en el video de arriba. Perfecto. También recomiendo pasarlo por un colador, porque siempre quedan pedazos un poco más grandes. Si ves todavía que la harina está muy gruesa, pues pásalo una segunda vez, hasta que quede lo más fina posible. Ahora yo le voy a agregar 50 gramos de harina de garbanzo, puede ser de quinoa o trigo sarraceno o alforfó. 40 gramos de almidón de maíz o maicena. Esto también tiene sustitución. En la caja de información te dejo todas las posibles sustituciones y notas importantes. Le echamos aquí sal al gusto. Y mezclamos. Por último le voy a agregar 60 gramos de almidón de patata o también puede ser 50 gramos de puré de patatas o papas. Mezclaremos. Ahora en este momento sí se tiene que ver la levadura activada con estas burbujitas y se tiene que haber formado un gel. Este gel es un poco más líquido que el gel que muestro en esta receta de arriba del pan de molde integral, porque esa llevaba lina o linaza molido, que ayudaba también a retener la hidratación. Mezclaremos todo. Luego cuando sea imposible, pues mezclamos con la mano. Este pan lo he querido hacer sin batidora amasadora, quiero hacerlo todo a mano. Y si haces esta receta o cualquier otra receta del canal, etiquétame por mi Instagram, me encanta ver las fotos, compartirlas también en mis historias. Y también si tienes dudas o preguntas, pues puedes escribirme por aquí por los comentarios o por mi Instagram. En este momento lo que hemos hecho es integrar todos los ingredientes. Miren, se ve así. Ahora le agrego 4 cucharadas de aceite vegetal, en mi caso es aceite de oliva. Y también lo mismo, lo que voy a hacer es integrar este aceite con el resto de la masa. No tanto amasar, sino integrarlo y luego lo dejaremos reposar un tiempo. ¿Qué hará esto? Que no amasemos de una vez, solamente integremos. Esto hará que nos ayude a amasar después, que sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque este ratito que descansará, absorberá todo el líquido de la masa, se relajará un poco. No el gluten, sino la masa. Las harinas absorberán el líquido y será un poco más fácil amasar. Así que lo que haremos es integrar todo y luego llevaremos a reposar en un lugar cálido unos 30 minutos. Ahí está un truquito súper bien. Cuando la masa esté muy difícil de amasar, pues déjala reposar un rato y luego amasa.
Ahora sí, tiempo de amasar. La masa está pegajosa. Es mejor amasarla con un poco de aceite en las manos. Si las manos las tienes frías, mucho mejor, te facilitará el trabajo. Miren, y amasamos de esta forma. ¿Qué tienes batidora amasadora? ¿Que no quieres amasar a mano? Pues perfecto, agarras la batidora amasadora y lo mezclas todo allí. Si amasas a mano serán unos 15 minutos aproximadamente. Si lo haces en batidora amasadora serán como unos 10-12 minutos. Eso depende, si lo haces a mano, depende de la fuerza que tengas también. Puede ser un poquito más de tiempo, un poquito de menos. Si te cansas, paras y luego sigues. Ahora bien, una vez que ha pasado ese tiempo, agregamos harina de arroz al mesón y vamos a colocar nuestra masa, porque vamos a formar el pan. Para formar el pan, ponemos un poco de harina de arroz también por arriba. Es importantísimo que la masa esté bastante hidratada y pegajosa, porque si no, la harina de arroz lo que hará es resecar muchísimo el pan y luego irá al horno y lo resecará muchísimo más. Así que eso es importante. Aplastamos así, como una especie de redondo. Y vamos a cerrar en forma de saquito o de pañuelo. Vale, una vez que lo tengas todo cerrado, formas una bolita, así. Luego, en un bol, con un paño de cocina, el cual le echaremos un poco de harina de arroz también, pero no mucho, un poco, pondremos nuestra masa. Si tienes también una cesta de estas de fermentado, también te funciona. Este bol es de aproximadamente unos 18 centímetros, 20 centímetros. Pondremos el molde y vamos a dejar reposar en un lugar cálido. Yo lo meto en el horno apagado con una olla de agua hirviendo en la base y esto hace que crezca genial. Unos 45 minutos a mí me tarda de esta forma. Pero tú tienes que tener en cuenta la temperatura de la habitación. Puede ser, si hace mucho frío donde estás, puede ser más tiempo, o si hace menos o más calor, puede ser menos tiempo. Anteriormente, miren, aquí se ve cómo está la masa, perfecta. Saqué la bandeja del horno, porque precalenté el horno, y saqué la bandeja caliente. Y coloco el pan con la bandeja caliente. Sobre él coloco la masa y le hago los cortes. Esto es importante, tienes que colocar la masa justo cuando vayas a llevar el pan al horno, porque es una masa muy blandita y se tiende a esparcir. Llevaremos a hornear 240 grados, calor a bajo primero, por unos 15 grados aproximadamente. Depende si el horno cocina mucho. Si ves que cocina mucho, le bajas. Y luego ponemos calor arriba y abajo, 180 grados, por unos 30 minutos fueron en mi horno. En tu horno pendiente. Se tiene que ver así. Miren qué perfectos. ¿Cuánto recomiendo comer este pan? ¿Cuánto tiempo dura? Puede durar de un día para otro perfectamente. Es un pan alto en fibra porque casi toda la harina es harina de arroz integral. Y luego tiene también proteína de la harina de garbanzo. Así que dura la miga más suave por más tiempo. Lo que pasa es que yo recomiendo comer este pan pues el mismo día, para que conserve ese crujiente de la capa de arriba, porque este tiende, al guardarlo, tiende a ponerse un poco más blando. Así que este es mi consejo. Yo ese mismo día tuve que abrirlo y partirlo para que vieran la miga, que no me hubiera gustado partirlo así estando caliente. Es mejor esperar a estar frío, pero lo había hecho para una comida familiar, así que
pues tenía que grabar. Y si no, tenía que hacer otro pan y grabar después. Pero como siempre me gusta mostrar la miga, pues lo he picado caliente. Pero el consejo es picarlo frío. Miren qué miga tan perfecta y la corteza estaba genial. Bueno, aquí está una nueva fórmula para que puedas aprender cómo hacer un pan delicioso, rústico y para comer súper delicioso con un relleno, el relleno que gustes. Espero que les haya gustado. Déjame tu comentario si es así. ¿Cómo sería tu pan perfecto? ¿Qué ingredientes llevaría? Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso gigante.